Hola, les habla Rubén Cedeño desde la India, a orillas del río Ganges y en el Ghat de Manikarnika, donde está el enclave del señor Shiva y es el crematorio. Aquí es donde se medita sobre la brevedad de la vida, la brevedad de los orgullos que no llegan a ninguna parte, sino a este final. Aquí se mezcla la vida y la muerte. Aquí se mezcla el final de todos los finales, sabiendo que no conducen sino a la nada, a la extinción, que es la verdadera palabra en su significado correcto. Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Veíamos instantes atrás fragmentos de una filmación casera realizada por Rubén Cedeño hace unos meses cuando estábamos en Varanasi, la ciudad sagrada de la India y una de las ciudades más sagradas del mundo, en el lugar preciso donde se encuentra el enclave del señor Shiva para la tierra, en el Ghat de Manikarnika. ¿Y qué es el Ghat de Manikarnika? Pues simplemente, como bien lo explicaba Rubén, el crematorio más grande del mundo, donde se ve la realidad de la vida, donde se ve el punto en el cual termina, o el final de esto, del cuerpo físico, de la vida en un cuerpo de carne y hueso. Hoy vamos a conversar un poco al respecto de eso, pero no me voy a adelantar. Les quiero recordar que estamos desarrollando la cátedra de Buddhadharma. Como material de apoyo a esta cátedra tenemos la serie de documentales titulada Gautama, cuyas portadas están viendo ustedes en pantalla y que pueden encontrar tanto en el formato del DVD grabado como también en la plataforma de streaming de Vimeo, y pueden acceder a este material a través de la página www.videos.lametafísica.com. La bibliografía que acompaña o que apoya esta cátedra es, primero y principal, el libro Buddhadharma y también los libros Dorje Supremo de Rubén Cedeño y el libro Camino del Medio, que reúne los discursos del señor Gautama para la nueva era de Acuario. Todo este material lo encuentran ustedes tanto en formato impreso como en formato digital, es decir, en libro ebook, el libro electrónico. Y tienen ustedes en pantalla las páginas web a las que pueden acceder, ya sea para solicitar el material impreso o bien para solicitar el material en formato digital. Encontrar allí la conexión para llegar a las librerías virtuales donde ustedes pueden hallar este material. Muy bien, vamos a ir al tema que nos reúne hoy. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la atención. Los fundamentos de la atención es uno de los discursos más importantes dados por el señor Gautama. En Pali se llama Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta. La palabra sati en Pali significa atención u observación. Y es el discurso en el cual el señor Gautama explica cómo se desarrolla sistemáticamente el estado de alerta o el estado de atención plena o de observación consciente. Todo esto son sinónimos de un mismo estado. Bien, avanzamos. Recordemos que correcta observación es uno de los puntos de los 8 factores
que el señor Gautama recomienda en el Noble Óctuple Sendero o expone en el Noble Óctuple Sendero como el camino que conduce a la liberación del sufrimiento. Estos 8 factores, representados por la rueda de la enseñanza o la rueda del Dharma, son, en orden, primero, correcta comprensión. Le sigue correcto pensar. Luego, correcta palabra. Correcta acción, correcto medio de vida, correcto esfuerzo, correcta observación y correcta meditación. Y precisamente el Satipatthana Sutta o el discurso sobre los fundamentos de la atención explica cómo desarrollar sistemáticamente la correcta observación. Muy bien, el señor Gautama habla en su primera charla pública, en el discurso de la puesta en marcha de la rueda de la enseñanza. Habla brevemente sobre cada uno de estos 8 puntos. Pero luego, a lo largo de su extensa vida como maestro, desde los 35 años prácticamente, cuando alcanza o desenvuelve el estado de iluminación, hasta su nirvana final, son 45 años en los cuales el señor Gautama va a continuar, por supuesto, comunicando la instrucción, y en muchos casos lo que va a hacer desarrollar cada uno de los puntos que él ha tratado, tanto en las 4 nobles verdades como en el Noble Óctuple Sendero. Precisamente el discurso sobre los fundamentos de la atención, que no lo dio una vez, lo repitió cantidad de veces. Imaginen, muchos de ustedes son facilitadores de metafísica. ¿Cuántas veces han dado los pilares de la metafísica? ¿O cuántas veces han comunicado el principio de mentalismo? Pues muchísimas veces. Algunas veces ha sido más completo, otra vez en forma más sintética, pero muchas veces lo han repetido. Lo mismo ha hecho el señor Gautama a lo largo de su vida. Entonces, en este discurso sobre los fundamentos de la atención, desarrolla uno de los 8 puntos del Noble Óctuple Sendero. Pero en el discurso en el cual comunicó por primera vez el Noble Óctuple Sendero dentro de las 4 nobles verdades, dijo al respecto de la correcta observación o atención. Es observar el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos con clara conciencia y atención, reconociendo la impermanencia y no reaccionando ante lo agradable y lo desagradable, alejándose de este modo del apego y el rechazo. Y ahí, en tan poquitas palabras, fíjense, tan solo 5 líneas, ha resumido todo lo que hay que hacer y a dónde nos conduce la práctica de la correcta observación. Básicamente, a liberarnos del apego y del rechazo. A través de la observación y con ello de la vivencia directa, de la concienciación real, de la impermanencia del cuerpo, de la impermanencia de las sensaciones, de los sentimientos, de los pensamientos y de la mente misma. Vamos ahora a profundizar a medida que vayamos estudiando este discurso del señor Gautama en este punto. Pero les quiero recordar también que desde hace ya prácticamente 7 meses, desde el inicio de la actual cuarentena, estamos a diario a las 10:30 de la mañana de la República Argentina haciendo una breve práctica de media hora, 30 minutos, de la observación consciente, practicando cada uno de estos 4 fundamentos de la atención, que les recuerdo son el cuerpo, las sensaciones y sentimientos, la mente y los objetos mentales. Lo que hacemos es destinarle más o menos 1 o 2 semanas a cada uno de estos fundamentos de la atención,
para que vayan ustedes familiarizándose con cada uno de ellos y luego puedan practicarlo en cualquier momento del día y lo puedan practicar a lo largo de su vida, porque esta es una práctica básica, fundamental, para realizar al inicio de la vivencia interna, durante toda la vivencia interna hasta el final mismo. Porque vamos a ver ahora a qué conduce esta práctica. Dice Rubén Cedeño en el libro Buddhadharma: la práctica y el cultivo sistemático de la atención u observación consciente es la base indispensable de toda práctica interna. ¿Por qué es la práctica básica? Porque observación consciente o atención plena es sinónimo de conciencia crística. De conciencia crística, en Oriente podrían decir conciencia de Krishna. Podríamos hasta hablar de conciencia búdica o de conciencia del yo soy, aunque técnicamente hablando conciencia búdica es un paso, digamos, más allá o más adelantado de la conciencia crística, pero se desarrolla básicamente bajo los mismos principios. Darse cuenta de las cosas. ¿Qué es conciencia? Conciencia, con conocimiento. Darse cuenta de las cosas. Ese estado de conciencia plena o de observación consciente está representado en la lámina de la presencia yo soy por esos ojazos enormes que le pintan a la lámina. ¿Para qué creen que le han pintado esos ojazos inmensos a la lámina? Para que usted al meditar en ellos se dé cuenta de que tiene que andar así con los ojos abiertos, viéndolo todo, percibiéndolo todo, dándose cuenta de todo. Los maestros, en algún momento pondremos una imagen de un maestro, pero todos ellos aparecen también con sus ojazos abiertos. Y en India, Tíbet, Nepal, sobre todo dentro de la tradición de las enseñanzas del señor Gautama, o dicho en sánscrito, Buddhadharma, ese estado de alerta es representado por un ser iluminado, por un Buddha, conocido como Avalokiteshvara. Detrás de mí, a un lado, tienen ustedes un tanka que representa a Avalokiteshvara. Y esa aura blanca que ustedes están viéndole alrededor son 1000 manos que tiene Avalokiteshvara. En cada una de esas manos tiene un ojo. Y luego le ven ustedes una cantidad de cabezas. Tienen 13 cabezas. Por supuesto, no hay ningún monstruo, porque si usted se encuentra en la noche, en una esquina, a un individuo así, probablemente se asuste, ¿no? Pero ¿qué es lo que está representando? Está representando ese estado de conciencia, de observación plena, de darse cuenta de todo. Y su cantidad de cabezas es para poder pensar en las miles de maneras de ayudar a todos los seres. Porque este estado de observación plena se desarrolla motivado por la compasión. A propósito de compasión, hemos hablado desde el inicio de este curso del bodhicitta. A ver si alguno de ustedes recuerda qué es bodhicitta. Pero esa motivación, que es la compasión, es lo que conduce a desarrollar el estado de alerta. Y las 13 cabezas de Avalokiteshvara son para pensar en las maneras de ayudar a la humanidad. Y él tiene 1000 manos para poder darle una mano a todo el que la necesite. A propósito, Avalokiteshvara es uno de los padrinos de este año 2020 en el que estamos. Bien. A ver si recuerdan qué es bodhicitta.
Muy bien, seguimos. Dice Rubén Cedeño, el Satipatthana Sutta explica exhaustivamente cómo se debe cultivar la atención o la conciencia en todas las actividades del día y en la meditación. Asunto que se basa en 4 fundamentos: el cuerpo, las sensaciones, la mente y la conciencia. Fíjense, esto se practica en todas las actividades de la vida. O sea, la observación no es solamente para practicarla durante media hora en la mañana cuando usted está meditando con los ojos cerrados. No, eso es, como siempre les digo, una ejercitación, un entrenamiento para la vida diaria, para que usted mientras trabaja, mientras cocina, mientras está educando a sus hijos, mientras está dando la actividad de metafísica, mientras la está preparando, aplique la observación viva, siempre alerta, dándose cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, ahí me están respondiendo muchos de ustedes. Bodhicitta es mente iluminada. Correcto. Bodhi es iluminación. Y chitta es mente. Bodhicitta es la mente iluminada. Esa mente iluminada, ¿cómo se desenvuelve? Se desenvuelve a través de la motivación inegoísta de alcanzar la iluminación para liberar a todos los seres del sufrimiento. Así que bodhicitta es tanto sinónimo de mente iluminada o un estado de conciencia de una mente sabia, despierta, que es la mente de los bodhisattvas, como también la motivación que conduce a su desarrollo efectivo, que es la motivación egoísta que busca alcanzar el pleno despertar para poder ayudar más eficazmente a todos los seres. Entonces, se debe vivir en conciencia crística todo el día. Mientras caminamos, mientras estamos en los negocios, mientras trabajamos. Saber y darse cuenta de todo. Saber de religión, saber de política, saber de economía, saber de salud, saber de arte, saber de teatro, de cine. Estar enterado de lo que ocurre en el día y sobre todo de lo que tiene que ver con nuestras actividades, con nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades. Si es usted un estudiante de metafísica, un facilitador, saber de metafísica y estar actualizado en todo. La gente más inteligente del mundo vive así. La gente que maneja grandes empresas, que las ha construido y las lleva adelante. La gente que dirige las grandes organizaciones del mundo vive así. Y aunque el futuro siempre es lo desconocido, hay ciertas cosas que nos pueden más o menos orientar, dar una idea de cómo va a ser ese futuro. No podemos estar el 100% seguros, pero podemos tener una idea aproximada. Y un gran gerente de empresas, un gobernante serio y responsable, hasta diría un padre o madre de familia, necesita tener conocimiento, saber qué pasa en el mundo, qué pasa en su país, qué pasa en todos los ámbitos, a la hora de planificar. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, en este año 2020, se iba a celebrar el campeonato mundial de fútbol en Japón. Por motivos que todos ustedes conocen, Japón trasladó al año próximo, al año 2021, la celebración de ese mundial. Pero de un día para el otro, en algún momento, en estos últimos meses, la FIFA, es decir, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que organiza el Mundial de Fútbol, lo trasladó ya para el 2022. Muchas grandes empresas ya le han anunciado a sus empleados que probablemente hasta el 2022 van a seguir trabajando desde sus hogares, o al menos van a trabajar en forma híbrida, digamos,
algunos días desde sus hogares, algunos días en las oficinas. A usted le puede dar una idea de que esta gente que manejan millones y millones de dólares y organizan eventos que son los eventos más importantes desde el punto de vista deportivo a nivel mundial, cuando toman una decisión de estas es porque algún conocimiento o alguna información tienen. Pero, como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. Nosotros somos metafísicos y, por supuesto, practicamos el pensamiento positivo y estamos abiertos a que todas las cosas buenas que pueden ocurrir, ocurran. Las decretamos, las afirmamos también. Pero una cosa es ser positivo y afirmar lo positivo, y otra cosa es negar las cosas porque las rechazamos. Cuando hay apegos y rechazos, no se pueden ver las cosas tal cual son, no se puede ver la verdad. Y entonces la mente se niega a ver lo que es evidente. Las personas inteligentes no funcionan así. Las personas inteligentes practican la observación, sepan o no sepan de qué habló o qué comunicó el señor Gautama. ¿Y a dónde nos conduce entonces la práctica de los fundamentos de la atención? A esto, a aprender a no reaccionar con rechazo o apego para, con la mente tranquila, las emociones en calma, poder ver las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Y de acuerdo a la información, a los datos que podemos obtener de nuestra información, tomar las decisiones más lógicas, más razonables, más inteligentes. Y no andar como ciegos por la vida, metiendo la pata o cometiendo estupideces. Continúa el señor Gautama. Esto lo dice al inicio del Satipatthana Sutta. El único camino para la purificación, la superación de las penas y las lamentaciones, la eliminación del dolor y el desconsuelo, es desenvolver el recto sendero y realizar el nirvana, practicando los 4 fundamentos de la atención. O sea, el señor Gautama lo pone como el camino por excelencia, y dice él en realidad el único, para la liberación del sufrimiento. Perdonen, eran las Olimpiadas y no los Juegos, no el Campeonato Mundial de Fútbol, a lo que hacía referencia previamente. Bien, entonces avanzamos. De hecho, la práctica de la observación consciente es la primera práctica. Si usted está estudiando las enseñanzas del señor Gautama. Y ya vamos a ver en su momento por qué. Observar el cuerpo en el cuerpo. Los 4 fundamentos de la atención son, ya dijimos, el cuerpo, las sensaciones y sentimientos, la mente y los objetos mentales. Observar el cuerpo en el cuerpo. Cuando se habla de observar el cuerpo, esto incluye observar los sentidos, los órganos de los sentidos y los objetos de los sentidos. Lo que implica observar no solamente nuestro cuerpo, sino todo en el plano material, todo lo que nosotros podamos percibir a través de los 5 sentidos. Hay que darse cuenta de todo en este plano físico. Se comienza la práctica buscando un lugar apartado y solitario donde nadie nos vaya a interrumpir. El señor Gautama sugería hace 2600 años irse a un bosque, buscar debajo de un árbol. Nosotros no vamos a ir, no necesitamos ir a ninguno de estos sitios. A propósito, en algunos lugares hace mucho frío para ir a meditar debajo de un árbol y en otros mucho calor. Podemos hacerlo cómodamente sentados
en una sala o una habitación de nuestra casa, eso sí, donde nadie vaya a molestarnos, para poder ir hacia adentro, interiorizar. Y asumir una postura. La postura más tradicional para la meditación es la postura que se conoce como posición del loto o Padmasana, con las piernas cruzadas y las manos en postura de meditación o Dhyana Mudra. Pero para nosotros los occidentales suele ser un tanto incómoda esa práctica y se recomendaría sentarnos en una silla, puede ser, con los pies firmemente apoyados en el suelo. No hace falta que se quiten el calzado. La foto esta apareció así, sin calzado, pero pueden estar calzados sin ningún inconveniente. Entonces, la práctica de la observación del cuerpo, entonces, está dividida en varias secciones. Se puede practicar observando la respiración, que es la que usualmente realizamos cada mañana cuando nos ocupamos de la observación del cuerpo. ¿Qué produce o qué beneficios trae la observación de la respiración? Primero que nada, calma la mente. ¿Por qué observar la respiración calma la mente? Porque la observación requiere del presente, de lo que está ocurriendo, en este caso la respiración, requiere dejar de lado el pasado y dejar de lado el futuro. La mente vive yendo o hacia el pasado o hacia el futuro. No hay pensamiento del aquí y el ahora, del presente. Un pensamiento siempre tiene que ver con algo sucedido o la mente que proyecta algo que conoce, es decir, el pasado, hacia el futuro. Por lo tanto, en la observación alerta, en la plena atención, no puede haber pensamiento, no puede haber una mente moviéndose. Y como es la mente la que genera todos los problemas, todas las angustias, los miedos, las preocupaciones, los deseos, las insatisfacciones, las envidias, los rollos mentales, al haber observación y no haber movimiento de la mente, lo que hay es calma, que es lo que normalmente hay cuando la mente no está molestando o no está generando lo opuesto. Luego, por supuesto, además de traer calma mental, produce o favorece la concentración. Y también, a través de la observación de la respiración, ya empezamos a reflexionar y a vivenciar, al menos en la respiración misma, la impermanencia. Porque evidentemente, al ser un movimiento la respiración, todo movimiento es impermanente. Está continuamente cambiando. Tenemos luego la observación de las posturas del cuerpo, que es estar consciente cuando estamos de pie, darnos cuenta de que estamos de pie. Cuando estamos sentados, darnos cuenta de que estamos sentados. Cuando estamos caminando, de que estamos caminando. Y cuando estamos acostados, de que estamos acostados. Esto en síntesis supone estar consciente de cualquier postura que tenga el cuerpo. No solamente estas 4 posturas fundamentales. También es importante la observación de los movimientos del cuerpo, que nos lleva a concienciar la impermanencia. Entonces, cuando nos estamos vistiendo, darnos cuenta de que estamos vistiéndonos. Cuando nos estamos duchando, igualmente. Si giramos la cabeza para un lado o para el otro, si estamos contemplando un paisaje, saber qué estamos haciendo. Y cuando comemos, estar conscientes de que comemos, de que masticamos, de lo que nos estamos llevando a la boca. En otras palabras, estar atentos a todos, a todo. Saber
Cuando nos movemos hacia un lugar, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos por allí? Cuando estamos en un lugar, ¿qué hacemos en ese lugar? ¿Para dónde fuimos o por qué estamos allí? ¿Cuál es el motivo? Porque a veces, como alguien allí citó las palabras de Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. Y uno sale arrebatado, desesperado por esa puerta. Si acaso se acuerda, la cierra con llave. ¿Cuántas veces no ha dejado la llave puesta del lado de afuera? O la puerta abierta, sin darse cuenta. ¿Por qué? Por falta de observación. Bajó los 12 pisos o los 10 pisos por el ascensor y cuando va a salir a la calle se da cuenta que se olvidó la llave y no puede abrir. Tiene que volver a subir. O que estaba lloviendo y se le olvidó traer el paraguas. O que iba al supermercado y se olvidó del changuito o de la bolsa de las compras o del dinero. Todo eso por falta de observación. ¿Y por qué hay falta de observación? Puede ser que esté un poco atontado, adormecido, no durmió bien. A veces la mente sencillamente está embotada. Darnos cuenta de que la mente está embotada. Darnos cuenta de que me faltaron horas de sueño. Y observar por qué. Me acosté tarde, comí pesado y no dormí bien. Me estoy excediendo en el trabajo y no descanso lo suficiente. En otras ocasiones no nos damos cuenta, nos olvidamos de todo, no sabemos a dónde vamos ni por qué, porque estamos con la mente en otro lado. Bajamos las escaleras del edificio contestando mensajes en el celular. Andamos por la calle hablando con alguien de un tema importante y dos cosas importantes, a veces no logramos hacerlas bien, ninguna de las dos. Observar todo eso es parte de la observación, de la práctica de la correcta observación. Espero no estar poniéndome fastidioso con todo esto. Observar también cuando hablamos, cuando nos quedamos en silencio, cuando estamos acostados y hasta cuando estamos durmiendo. También hay que tratar de practicar la correcta observación. ¿Por qué no nos acordamos de nuestra vida durante las 8, 10 o 6 horas que pasamos fuera del cuerpo mientras dormimos? En parte es por falta de una correcta observación. En la medida en que desenvolvamos la plena atención, traeremos conscientemente el recuerdo de nuestras vivencias en los planos internos al cerebro físico y podremos recordar todo ello. Bien, entonces, observar cuando hablamos, cuando estamos en una reunión, cuando estamos en una cena o en un almuerzo con otras personas. Observar si nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no decimos nada? O al revés, si estamos hablando y hablando continuamente, darnos cuenta de cuando no permitimos que otros también participen y nos robamos, como quien dice, el show. Hay que darse cuenta de todo ello. Hay un refrán que está tomado de las palabras del señor Gautama, pero que utilizan mucho los practicantes del Buddha Dharma Zen, que es una de las formas que adoptó el Buddha Dharma o las enseñanzas del señor Gautama en Japón. Cuando camino, camino. Cuando cocino, cocino. Cuando como, como.
Fíjense qué interesante. Comencé esta actividad haciendo mención a algunos sucesos, decisiones que han tomado algunas organizaciones, pero yo mismo, por falta de una atención plena de anotarlo y certificar, confundí lo que eran las Olimpiadas con el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero algunos de ustedes estaban atentos y respondieron a eso. Eso es estar atento. Se practica también la observación del cuerpo a través de lo que el señor Gautama llamó reflexión sobre la repugnancia del cuerpo. La verdad que la frase no resulta muy metafísica, ¿no? Pero de todas maneras vamos a explicar de qué se trata esto. Cuando vemos un cuerpo humano, sobre todo estos cuerpos esculturales, como el de Cristiano Ronaldo y su esposa, son bellísimos, sin lugar a dudas, están en la plenitud de su belleza. Son una obra de arte y esos elementales están, creo, más que graduados. Pero si usted reflexiona sobre lo que compone o constituye ese cuerpo, al igual que nuestro cuerpo y cualquier otro cuerpo humano, vamos a recordar un poquito qué es lo que hay dentro de cada cuerpo humano. No solamente la forma que nuestros ojos perciben. Tenemos, por ejemplo, un esqueleto, un sistema óseo, un sistema muscular, un sistema circulatorio, un sistema nervioso. Hay pulmones, tráquea, nariz, moco, saliva, alvéolos pulmonares, sangre, bilis, orina. Hay mierda o digamos materia fecal también, intestino grueso, intestino delgado, colon, hígado y demás. Ahora volvamos atrás. Vea esa imagen de Ronaldo o de su esposa, decida usted cuál prefiere, y piense en los moquitos que hay en esas narices o en esas gargantas, en la saliva, en las heces que hay al final de su sistema digestivo, en la orina que hay en su vejiga, en los músculos, piense también en el hígado, en el estómago, en el cerebro, en la cera que hay en las orejas, en los pelitos o el vello que hay en las fosas, en el interior de las fosas nasales, en las lágrimas, en el sudor, en la grasitud, en los olores que hay en las axilas, en las ingles, en el ano y en tantas partes del cuerpo, porque también todo eso está allí dentro de ese cuerpo y dentro del nuestro. Ya no sé si cabe decir, qué lindo, qué lindos moquitos, qué lindas heces. ¿A dónde lleva todo eso? Todo eso lleva a desapegarnos un poco del cuerpo. Nada de eso es malo, en absoluto. Pero fíjense que desde el punto de vista estético, no sé si lo encontraremos tan atractivo. Son cosas que tal vez no queremos ver, pero están allí. Y el señor Gautama explica la práctica de esa observación. Dice, se los leo brevemente, que se debe reflexionar sobre el propio cuerpo envuelto en la piel y lleno de impurezas, desde la planta de los pies hasta la coronilla, y pensar, en este cuerpo hay pelos en la cabeza, vellos en el cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, tuétanos, huesos, riñones, corazón, hígado, membranas, vasos, pulmones, intestinos, estómago,
bilis, flemas, pus, sangre, sudor, grasas, lágrimas, saliva, mocos, heces y orina. También de esa manera se practica la observación del cuerpo. Y se puede sintetizar esta observación de los huesos, los músculos, la sangre y demás a través de la observación de los 4 grandes elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Por supuesto, la tierra incluiría todos los que son los sólidos en nuestro cuerpo, es decir, músculos, cartílagos, huesos, piel. Los líquidos, la sangre, la orina, la bilis. Aire, el oxígeno que respiramos, más el oxígeno que hay, que circula, por ejemplo, dentro de la sangre. Y el fuego, ya entraría ahí a correr los éteres, el éter químico o el éter de asimilación y excreción, el éter de reproducción, el éter de la memoria y el éter de los 4 éteres, ¿sí?, que da calor al cuerpo, como la parte del elemento fuego. También podemos observar y reflexionar en ello. Y luego, importantísimo, que lo estábamos de alguna manera a través de un video haciendo al inicio de esta actividad, la observación o las contemplaciones del cementerio. Ir al cementerio es importantísimo. O ir a los crematorios. Ir a los velatorios y ver en qué termina, cuál es el final de un cuerpo humano. El inicio lo conocemos, pero no está de más recordarlo. El inicio del cuerpo humano está en el esperma y el óvulo de nuestro padre y nuestra madre. Su final lo tienen en pantalla. Es un cuerpo muerto que inicia un proceso de descomposición y termina o podrido, comido por los gusanos, o consumido por el fuego y convertido en cenizas. Entonces hay que reflexionar que nuestro cuerpo es de la misma naturaleza y a menos que lo ascendamos y se transforme en luz o quede incorrupto por algún tiempo como el cuerpo de algunos seres, va a terminar así. ¿Qué ocurre cuando uno medita en esto? ¿Por qué es importante? Porque reduce nuestra identificación con el cuerpo y nuestro apego al cuerpo. Y también reduce nuestro apego a todo lo material. Porque lo que nosotros consideramos propiedades nuestras dependen en realidad de tener un cuerpo. El dinero que usted tiene en el banco o en el bolsillo es suyo, en tanto y en cuanto el cuerpo lo siga siendo. En el momento que dejamos el cuerpo, dejamos con él todo lo que supuestamente le pertenece a ese cuerpo. Entonces, ir a los cementerios o reflexionar simplemente sobre la impermanencia del cuerpo físico nos ayuda a desapegarnos del cuerpo físico y desapegarnos de todo lo material. ¿Y a dónde nos conduce esto a su vez? A vivir más tranquilos, a vivir más armónicos, a vivir más en paz y sobre todo a vivir más sabia e inteligentemente. Porque ¿qué hace usted? No digo invirtiendo, consumiendo, gastando toda su vida en mantener un cuerpo físico aparentemente bello, con una imagen bonita. No digo que no sea importante, porque la belleza es una cualidad que debemos cultivar también en el plano físico. Pero si de todas maneras este cuerpo tarde o temprano lo vamos a dejar, es absurdo poner todo nuestro capital e invertir toda nuestra energía en algo que al final lo vamos a perder o lo vamos a dejar, en algo que es impermanente. Démosle la atención al cuerpo que requiere para mantenerlo saludable, funcionando correctamente. Pero el cuerpo no es un objetivo en sí mismo.
El cuerpo físico es un instrumento, un medio a través del cual el alma, lo que realmente somos, el verdadero ser, busca expresarse en este plano. Sería equivalente a que un hombre, una persona comprara su automóvil y invirtiera todo su capital en el automóvil y en mantenerlo bonito, cuidarlo. E incluso para cuidarlo y que no se dañe, no se ponga viejo, no lo rayen, no lo roben, no lo utilizara prácticamente. Estaríamos todos de acuerdo en que ese hombre es un estúpido o está actuando estúpidamente. Pues así estúpidamente actuamos buena parte de los seres humanos cuando le dedicamos toda nuestra energía de vida y la mayor parte de nuestro tiempo al cuerpo y a acumular cosas materiales en vez de cuidar ese cuerpo e incluso las cosas materiales que adquirimos, pero utilizarlas como medio para un fin positivo, para cumplir con nuestro plan divino de perfección. Vamos a ver, tienen muchos comentarios, voy a ver si hay alguna pregunta entre todo lo que ustedes están hablando. Dice Esperanza Montealegre: sí, Fer, también acompañar a alguien en el proceso de desencarnación. Es cierto, a propósito, Esperanza Montealegre es enfermera y está especializada en atención de enfermos terminales y tiene mucha experiencia en esto y eso ayuda a desapegarse a uno mismo, así como ella, con todo este conocimiento que tiene, puede ayudar a las personas mismas a desapegarse. Alejandra Cuello dice: yo acompañaba a mi abuela al cementerio cuando era chica. Bueno, a veces yo también acompañaba a mis familiares al cementerio, pero a veces la gente hace un culto de la muerte. Sobre todo aquí en Argentina, lo digo porque en otros países a veces las costumbres varían. En Argentina hay una tradición que es muy europea, creo que sobre todo italiana, de prácticamente construir mausoleos para la familia, donde van colocando los muertos y la gente una vez al mes va a llorarle a los muertos. Eso todavía en algunos pueblos en Argentina se hace. Tal vez en las ciudades se pierde un poco la costumbre, pero en los pueblos se sigue. ¿Y qué se hace con eso? Alimentar el apego, alimentar el sufrimiento, realizar un culto a la muerte, como si en ese cajón o dentro de ese mausoleo hubiera alguien. Gente, ahí no hay nadie. Ahí lo que hay es huesos, si acaso queda algo de carne que se están comiendo los gusanos. Pero las corrientes de vida que utilizaron esos cuerpos como un vehículo ya no están allí. Por eso lo más recomendable cuando una persona desencarna es la cremación. Cremarla y ya ven ustedes qué hacen con esas cenizas. Las mías yo ya tengo avisado, a mí me creman y si estoy en Argentina, ¿qué les digo? Las pueden llevar al Cristo de los Andes si quieren. Y si no, las lanzan al Río de la Plata. Si estoy en otro país, busquen un lugar bonito donde colocarlas. Pero no van a estar inventando hacer un muñequito con las cenizas, por favor. Muy bien, Gabriel Cortés dice: la muerte no existe, ya que somos espíritus encarnados. El cuerpo termina, más el espíritu jamás. Mercedes Altieri: cuando ves el desencarnado, cuando se derrite en el fuego, te olvidas de todo lo intelectual. Mechi lo dice porque tuvimos ocasión, hace unos años, estando en India, de visitar el Ghat de Manikarnika. El mismo Ghat del cual vieron ustedes una breve filmación de Rubén Cedeño al inicio de esta actividad. Y yo recuerdo que, bueno, todos indudablemente estábamos muy afectados por lo que estábamos viendo. Porque en India creman los cuerpos al aire libre y todo el mundo puede ver lo que está pasando. Cómo ese cuerpo
se quema y se consume como se consume un pedazo de carne de cerdo o de vacuno en la parrilla. E incluso el olor de la carne humana que se va quemando no es muy diferente. Bien, ¿qué más están diciendo? Mi abuela organizaba una fiesta en cada aniversario de la muerte de mi abuelo para celebrar su partida. Eso me gusta más, ¿ves? Vamos a celebrar. Entonces, podemos afirmar, en verdad, que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, se volverá igual y no escapará de esto. Esto es algo que podemos reflexionar delante de un cadáver. Vamos a hacerlo todos juntos y en voz alta. En verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, se volverá igual y no escapará de esto. Esto nos lleva a estar siempre listos para desencarnar, el reflexionar sobre la impermanencia del cuerpo y de la vida en el mundo material nos lleva a desapegarnos del cuerpo y estar siempre listos, o más o menos listos. A propósito de esto les puse una foto del avión Concorde, que parece que va a volar nuevamente. Esperemos que así sea. Les pongo esta foto para acordarme de una anécdota que protagonizó Rubén Cedeño hace unos cuantos años ya. Estaba con el grupo de Nueva York viajando desde Nueva York hacia Gran Bretaña en un avión Concorde, precisamente, cuando el avión agarró uno de esos pozos de aire que hacen que el avión parezca caer en picada y sin que la tripulación tenga tiempo de avisarlo, de pronto la gente está gritando, saltan las máscaras de oxígeno y hay mucha gente desesperada porque creen que se van a morir, ¿no? Están cayendo como en una montaña rusa. Y estaban en esa misma situación durante el vuelo cuando Juan Rodríguez, que estaba al lado de Rubén, le pega un suave codazo y le dice: Rubén, por favor, decreta algo, hace algo, como diciéndole, hace un decreto poderoso para que no nos matemos, no se caiga el avión. Y Rubén le respondió muy tranquilo: ay Juan, yo ya estoy listo para desencarnar, yo ya he entregado mi corriente de vida. En una situación así es donde usted se da cuenta de si usted mismo está o no listo para que, cuando llegue el momento de desencarnar, irse y no quedarse atado ni aferrado a nadie. La anécdota es buenísima. Yo ya he entregado mi corriente de vida. Gracias, Padre. Muy bien. Hay que vivir contemplando los factores del origen del cuerpo y los de su disolución. Y entonces vivir desapegado, sin apegarse a nada en el mundo. Estas son palabras del señor Gautama en el Sutra de los Fundamentos de la Atención. Dice, va a repetir continuamente, casi como una fórmula, cuando hable de cada uno de estos fundamentos. Hay que vivir contemplando los factores del origen del cuerpo y los de su disolución. El origen de las sensaciones y los de su disolución. El origen de la mente y los de su disolución. ¿Qué es esto? El origen del cuerpo ya lo dijimos. Es el esperma, el óvulo. El final es la muerte. Y allí tenemos una impermanencia que podemos decir la impermanencia evidente. Una impermanencia evidente del cuerpo físico, que todos sabemos en el fondo que es así, pero que evitamos pensar en ello. Y por eso muchas veces las personas vivimos como si fuéramos a estar encarnados eternamente, 1000 años, 2000 años. Pero hay una impermanencia más sutil. Una impermanencia que de alguna manera usted la ve reflejada en esta obra de Hans Baldung, un pintor flamengo.
Esta es una obra que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, que se llama Las Edades y la Muerte, y vemos una mujer recién nacida, prácticamente recién nacida, en la plenitud de su belleza, en la adolescencia o la juventud, ya entrada en años, y finalmente cuando ha arribado la muerte o la desencarnación. No hace falta ni siquiera esperar tanto. Los invito a que tomen las fotografías de su vida y vean cómo a lo largo de los años hemos cambiado. Es decir, el cuerpo está continuamente naciendo y muriendo. Hay células en nuestro cuerpo que están continuamente muriendo y naciendo. Todos los días se nos caen algunos cabellos, nacen otros, en algunos se nos caen más cabellos de los que nacen, y aunque el cuerpo aparentemente es el mismo, en realidad está continuamente transformándose, y este cuerpo en algún sentido no es el mismo de ayer, y mucho menos el mismo de hace 10 años. De hecho, la ciencia dice que después de un tiempo, algunos hablan después de 3 años, otros hablan después de 7, absolutamente todas las células del cuerpo se han renovado y ya no son las mismas. Quiere decir que prácticamente podemos hablar de otro cuerpo. Aunque no se ha desintegrado y no ha llegado al colapso final, pero ha habido una renovación y un cambio total. El darnos cuenta de esta impermanencia sutil del cuerpo hace entonces que no solamente tomemos conciencia de que el cuerpo es impermanente, que no nos podemos apegar a él porque al final desaparece, sino que el cuerpo no es el yo. Aunque solemos decir, me como esto, me tomé un helado, voy a beber una Coca-Cola, estoy excedido de peso, o estoy muy delgado, o estoy muy lindo, o no me veo muy bien. Por supuesto, siempre estamos refiriéndonos al cuerpo como si fuera el yo, pero el cuerpo no puede ser un yo independiente o un yo permanente, porque de hecho está todo el tiempo cambiando. Podemos entonces afirmar, esto es impermanente, esto no es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, esto es vacío, esto no existe, le quito poder. Observar la impermanencia del cuerpo, observar su surgimiento y desaparición, las causas de su surgimiento y de su desaparición y los elementos que lo componen nos lleva a desapegarnos de él. Y al desapegarnos de él nos libera ¿de qué? Nos libera del miedo a la enfermedad, del miedo a todo lo que tiene que ver con la identificación con el cuerpo. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a envejecer, el miedo a que te salgan arrugas, a que se te caiga el pelo, a que no veas bien, el miedo incluso al hambre, el miedo a pasar necesidades, el miedo a que el cuerpo pueda sufrir algún accidente. Todo eso es alimentado por la identificación con el cuerpo. Por supuesto, eso no quiere decir que te liberaste de todo el miedo y ahí dejas al cuerpo que se arruine. No, en absoluto, hay que ir por la vía del medio. La vía del medio o el camino del medio que enseñó el señor Gautama. No vivir para el cuerpo, para satisfacer los deseos de los sentidos, pero tampoco irnos al extremo del ascetismo, donde se daña el cuerpo y se vuelve un instrumento inútil o un vehículo inútil por falta de cuidados. Hay que ir por la vía media.
Por medio de la observación del cuerpo se conciencia que éste no es permanente, que no proporciona felicidad real y que no es un yo. Óiganme bien esto. Entonces, impermanente ya dijimos, porque cambia continuamente. Es insatisfactorio, no proporciona una felicidad real o una felicidad permanente, porque como ya vimos, es causa de dolor, de preocupación, de miedo a enfermedades, a la muerte, etc., o al envejecimiento. Y por lo tanto no es un yo permanente, porque no tiene existencia, ni siquiera tiene una existencia permanente, y mucho menos independiente. Y eso nos permite conscientemente darnos cuenta de que no somos el cuerpo, no somos la personalidad. Podemos afirmar, yo no soy yo soy lo que el ser es. Así que vamos llegando a lo que realmente somos, negando lo que no somos, es decir, dándonos cuenta de lo que no somos. Pero quiero que todos los que me están escuchando presten especialmente atención un instante. Una cosa es leer esto en un libro. Una cosa es escuchar esto en una conferencia. Una cosa es incluso elaborar esto intelectualmente. Y otra cosa es que usted lo vivencie, no solamente con su mente, sino con su cuerpo, con todos los sentidos, a través de la observación. Y por eso es importante la observación. Porque si no, esto es información que se queda en el plano intelectual. En un plano en el que hablamos de ello, pero después, cuando las cosas pasan o suceden, actuamos como cualquier ignorante. ¿Por qué? Porque no están vivenciadas, porque no hay conocimiento directo de esto. Hay que vivenciar la impermanencia, vivenciar la insustancialidad del cuerpo, vivenciar lo insatisfactorio de vivir para el cuerpo, vivenciar su cambio continuo. Esto es lo que verdaderamente genera este estado de conciencia del que estamos hablando. Muy bien, vamos a la observación de las sensaciones y sentimientos. Dice el señor Gautama, cuando vivencias una situación externa o interna, agradable o desagradable, o ni agradable ni desagradable, es decir, neutra, date cuenta de que tienes una sensación externa o interna, agradable o desagradable, o ni agradable ni desagradable. De esta manera vive contemplando las sensaciones interna y externamente. Contempla los factores del origen de las sensaciones y cómo se disuelven. Así que vive atento y desapegado sin aferrarte a nada en el mundo. Así es como una persona vive contemplando las sensaciones en las sensaciones. Es posible que muchas de las personas que nos están escuchando, o nosotros mismos, tengamos una idea más clara o una sensación o cierta claridad de que no somos el cuerpo. Pero cuando vamos al nivel de los sentimientos, diría que casi la mayor parte de la humanidad está plenamente identificada con sus sentimientos. Yo siento esto. Yo soy así. Y cuando dicen yo soy así es yo soy un cabrón, tengo mal carácter, o soy bueno, pacífico y perdonador, o soy alegre o soy depresivo. Están plenamente identificados con sus sentimientos y de hecho casi el 100% de sus acciones están
impulsadas no por lo que piensan, no por la razón y el sentido común, sino por sus deseos. Allí es donde resulta tan importante la observación de las sensaciones y de los sentimientos, que consiste básicamente en observar los tres tipos de sensaciones, que son las sensaciones y sentimientos agradables, desagradables y neutros, es decir, indiferentes. Y además, no solamente observarlos, sino observar su surgimiento, cuáles son las causas que dan origen a esos sentimientos y a esas sensaciones. ¿Cuál es el final de las sensaciones y de los sentimientos? ¿Y cómo se desarrollan esas sensaciones y esos sentimientos? Muy bien. Las sensaciones y sentimientos surgen por el contacto con los objetos de los sentidos. Ok, vamos hablando del origen o de las causas de las sensaciones. Para que haya sensaciones y sentimientos tiene que haber sentidos. Y tiene que haber objetos a percibir con esos sentidos. Cuando se habla de los sentidos, incluimos en ellos la mente, que es el sexto sentido, que unifica y coordina a los cinco sentidos físicos. Estaríamos hablando del oído, el tacto, la vista, el gusto, el olfato y la mente. ¿Cuáles son los objetos de cada uno de estos sentidos? Del oído, los sonidos, o sea, música, ruidos, etc. Del tacto, las texturas y los objetos, las formas. De la vista, los colores, la luz en realidad. Del olfato, los aromas, los olores. Del gusto, los sabores. Y de la mente, ¿cuáles son los objetos de la mente? A ver si me responden. ¿Cuáles son los objetos de la mente? Son los pensamientos, los recuerdos, las ideas. El contacto de la mente con los recuerdos, con ideas, con imágenes mentales, hacen surgir sensaciones. Esas sensaciones son las que llamamos sentimientos, deseos, emociones. De hecho, no hay deseo si no hay una imagen mental o si no hay un contacto a través de los sentidos con algo que nos resulte agradable o desagradable y motive entonces o el apego o el rechazo. El apego a lo que me gusta, el desapego, el rechazo, la aversión hacia lo que disgusta. O la indiferencia si me da lo mismo. Para mí como que eso no existe. Muy bien. Los sentimientos entonces podríamos decir que son sensaciones producidas por el contacto de la mente con sus objetos. Es decir, con pensamientos, recuerdos, ideas, imágenes mentales, deseos, aspiraciones, etc. Tenemos así tres tipos de sensaciones y sentimientos, que son sensaciones y sentimientos agradables o placenteros, que son los que van a conducir al apego. ¿Qué vendría a ser el apego? El deseo de perpetuar, de repetir, de darle continuidad a esa sensación o a ese sentimiento placentero y agradable que nos provoca comernos comer helado, por ejemplo, el helado de chocolate, zamballón, con pasas al rum y nueces. Sé qué gana de comer eso todos los días, quisiera tener 2 estómagos para comer más. Eso es apego. Apego surge a partir de sensaciones o sentimientos agradables.
Las sensaciones y sentimientos desagradables o dolorosos, que son los que dan origen a la aversión o rechazo. Puede ser una persona que nos cae mal, una persona que nos ha maltratado, que nos ha insultado o nos ha traicionado, o simplemente no nos gusta, no sabemos ni por qué, me genera una sensación, un sentimiento molesto y entonces lo rechazo, no lo quiero ni ver, por mí fuera, que no exista, que desaparezca del universo. Pero como eso en realidad no es posible, entonces tenemos dos opciones: o seguir sufriendo a partir de ese sentimiento desagradable y de ese rechazo, o transmutar el rechazo. Y luego tenemos sentimientos neutros, que dan origen a la indiferencia, que por lo general surgen de la inconsciencia al respecto de algo. Como no me doy ni mucha cuenta de qué se trata, me da igual, me resulta indiferente. Pero como a fin de cuentas las sensaciones o sentimientos de indiferencia o neutros tienen su origen en la inconsciencia, es decir, en la ignorancia, terminan tarde o temprano también siendo causa de sufrimiento. Los sentimientos y las sensaciones agradables, el deseo, mueven al deseo. El deseo a su vez al apego, que es una forma, podríamos decir, más intensificada de deseo, o digamos la búsqueda de darle continuidad a la sensación agradable. Y cuando entonces el apego genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el apego no lo podemos satisfacer, entonces sufrimos. Es si se quiere, un ejemplo un poco naif el que puse. Vamos a poner otro. Una madre o un padre. 20 años, 25 años criando a ese hijo. Vistiéndolo, mandándolo al colegio, alimentándolo, viendo que se bañe, que se lave los dientes. Luego que vaya al colegio, a la universidad, pagando los estudios, pagando el autobús, cuidando su salud, etc. Entonces, el muchacho se recibe y decide irse a vivir a otro país, emigrar, por ejemplo. Puede ser el caso de muchos de ustedes. Eso, si usted está apegado al muchacho, provoca dolor. ¿Qué es en definitiva? El deseo de uno desearía seguir viéndolo todos los días de tu vida, eternamente. Pero eso en realidad no puede ser. Entonces, cuando hay apego y ese deseo no se puede satisfacer, produce sufrimiento. O, habiendo apego aún cuando se esté satisfaciendo el deseo, surge igual el conflicto y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque como deseas verlo y estar en contacto con ese hijo toda tu vida, no querés que nadie te lo robe. Sobre todo que no te lo robe otro u otra. Y ese apego da origen a los celos hacia la nuera, los celos hacia el yerno, celos hacia esa persona que te puede arrebatar el objeto de tu apego. Así que vean ustedes cómo los sentimientos y las sensaciones agradables, cuando permitimos que surja el deseo y el apego, se terminan convirtiendo en causa de sufrimiento. Y después ya tenemos las sensaciones desagradables, que son sufrimiento y dolor desde el inicio, como las que puede provocar un malestar físico por la enfermedad o por el envejecimiento o por la desencarnación, o cuando uno, por ejemplo, cree que no tiene el dinero para cubrir las necesidades de ese cuerpo físico. También hay sufrimiento psicológico o emocional cuando estamos apegados a una persona, ya lo dijimos, y esa persona nos rechaza.
O cuando rechazamos una condición, que quisiéramos estar acompañados por alguien, tener una pareja y estamos solos. O tenemos que compartir el mismo lugar de trabajo con alguien que nos cae mal. Dígame, ¿cuánta gente? Miren, tengo un amigo abogado. Y me dice que durante esta cuarentena nunca ha tenido tanto trabajo como esta cuarentena. Es abogado que atiende familias. Y lo que tiene es una lista de divorcios, una lista de parejas o de matrimonios que se quieren divorciar porque han pasado demasiado tiempo juntos y ya no se soportan. Están como esta parejita allí. Eso es sufrimiento, o el sufrimiento del rechazo que provoca la envidia, los celos, etc. Las sensaciones y los sentimientos están conectados con los 3 niveles de sufrimiento a los que hace referencia el señor Gautama cuando habla de la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento. Les leo ahora el inicio prácticamente del primer discurso del señor Gautama, cuando habla de la primera noble verdad. Cuando se nace, se envejece, se padecen enfermedades y se muere, se sufre. Entonces, los sentimientos dolorosos están relacionados con ese dolor físico. Es decir, los sentimientos y las sensaciones desagradables están relacionados con este primer nivel de dolor físico. Asociarse con lo que no agrada, separarse de lo que se desea. No tener lo que se desea causa sufrimiento. Los sentimientos agradables están relacionados con este segundo nivel de sufrimiento, que es el sufrimiento emocional producto del cambio. Y el apego a los agregados, es decir, el apego al cuerpo, el apego a la personalidad, es sufrimiento. Y son los sentimientos neutros los que están relacionados con este nivel de sufrimiento existencial. Bien, en la rueda de la vida, todo este proceso que explica de qué manera las sensaciones y los sentimientos dan origen al deseo y a su vez el deseo da origen al apego, está representado en la rueda de la vida en 2 de las escenas que vamos a ver aquí representadas, me perdona que lo tengo a la espalda, en la rueda, en el círculo exterior de la rueda de la vida hay 12 escenas que simbolizan los 12 nídanas. Los 12 nídanas, les recuerdo, son los 12 eslabones de la cadena de causación que mantienen atado al ser humano a la rueda del sufrimiento, a la rueda de reencarnaciones o samsara. 2 de estas escenas son la escena del borracho. El borracho representa el deseo. El deseo surge a partir de las sensaciones y de los sentimientos que están teñidos por la idea ilusoria de que las cosas que deseamos existen verdaderamente, cuando en realidad no existen, porque son impermanentes. Y así surge el deseo de sensaciones placenteras y el deseo de alejarse de las sensaciones dolorosas, que vendría a ser el rechazo, pero que el rechazo, a fin de cuentas, es también un tipo de deseo. No sé si se dan cuenta. El rechazo es deseo también, solo que es deseo de alejarse de algo o de alguien o de una situación. Odio a fulano. ¿Qué es lo que deseo? Que ese fulano no exista o que esté bien lejos de mí. Deseamos que no hubiera nacido, pero existe y nació y está ahí. Llama a Violeta y lee del perdón. Eso es odio. Eso es rechazo hacia alguien. Es un tipo de deseo.
Y el deseo a su vez conduce al apego, representado por el recolector que está pegado al fruto de la acción. Rubén Cedeño los días sábados en el estudio que estamos haciendo de Krishna Dharma nos está hablando acerca del apego al fruto de la acción, de este punto precisamente. Condicionado por el deseo, surge el apego que nos mantiene atados al samsara o la rueda de la vida, la rueda de reencarnaciones y sufrimiento. Y este apego puede ser de 4 tipos. Apego a los objetos de los sentidos, o sea, a las cosas que vemos, tocamos, olemos, saboreamos, incluso a lo que pensamos. A los puntos de vista, a nuestras ideas, apego a una ideología. Cuando la gente sale en las elecciones a marchar a favor o en contra de una ideología política o de un partido político y se pelean, discuten, agreden a los que piensan diferente, es porque están apegados a sus propios puntos de vista. Pero esos puntos de vista, que probablemente no son ni siquiera propios, son las ideas elaboradas por otros que ellos han asimilado como propias y a las cuales están apegadas, generan sufrimiento. Porque sufrimos porque hay quienes no piensan como nosotros y creemos que nuestra manera de pensar es la única correcta. Apego a la creencia en el yo, a creer que, por ejemplo, que la personalidad es el yo. Ese apego al yo, que no es otra cosa que orgullo, que vanidad, apego a una imagen que queremos proyectar, que queremos dar de nosotros, de un nosotros o de un yo que en realidad tampoco existe. Ese apego es el que nos lleva a ofendernos cuando alguien nos señala un error y acusarlo a su vez como un modo de desviar la atención del error que está señalando en nosotros y de esa manera defender ese yo, defender esa imagen. ¿Por qué la defendemos? Porque hay apego a esa imagen del yo. Y también el apego a las propias costumbres, a la propia idiosincrasia puede ser. La identificación con las emociones fortalece la idea de un yo. La idea de un yo permanente que supuestamente experimenta esas emociones, pero esas emociones cambian todo el tiempo. Decimos, yo siento así. Me muero de amor, no puedo vivir sin ella. Y entonces pasa 6 meses, 1 año deprimido, no vale nada. Los amigos ya no saben qué hacer para sacarlo de la depresión porque él está seguro de que no puede vivir sin ella. Pero si nació sin ella, vivió por lo menos 15, 20, 25 años sin ella, ¿cómo no va a poder seguir sin ella? Claro que puede. Pero insiste en sentir eso, está apegado, aferrado a un sentimiento, al apego a lo que sentía cuando creía que esa persona era de su posesión. Y ese apego es lo que lo está haciendo sufrir, además de la identificación de creer que él es esos sentimientos y que por lo tanto no puede cambiar. Y resulta que los sentimientos son, si el cuerpo es impermanente, los sentimientos son más impermanentes todavía. Cambian como cambia el agua, por favor. Veamos entonces, impermanencia de las sensaciones y de los sentimientos. Veamos algo. Cuando somos niños nos encanta jugar tal vez con los Lego o rastis, como se los llama en Argentina, tal vez con lápices de colores, jugar a la pelota.
Si se trata de una niña, tal vez le gusten las muñecas. También puede ser que a un muchacho le gusten las muñecas. Pero ya de adultos, por supuesto, nos aburriríamos al hartazgo pensando en tener que pasar 15 minutos jugando con esto. Queremos jugar con otros juguetes que hoy en día nos resultan más interesantes. Un auto deportivo, un auto 0 kilómetros, por ejemplo. Tal vez en una época de la vida nos resultaba entretenido, divertido hacer deportes y hoy en día preferimos leerle un libro a nuestros nietos. Y lo que en un momento nos resultaba agradable, hoy nos puede resultar desagradable, fastidioso, aburrido. Pongo allí el dulce de leche porque fue mi caso, por lo menos hasta los 5 o 6 años, ser adicto al dulce de leche, hasta que en una oportunidad llegamos del supermercado con mi mamá y mis hermanos, destapamos un frasco de dulce de leche y a cucharadas nos lo comimos todo. Me produjo un estado de relajación tal que durante, creo, 20 años no volví a probar el dulce de leche. Y todavía hoy en día lo como, pero muy discretamente. No es ni lejos mi dulce preferido. Les digo todo esto ¿para qué? Para que reflexionen y observen, ustedes lo observarán en su propia vida, cómo nuestros sentimientos y sensaciones van cambiando. Y lo que hoy nos resultaba agradable, mañana nos puede resultar indiferente o incluso desagradable. Tenemos todavía incluso una impermanencia sutil de los sentimientos y también de las sensaciones que podemos a través de la observación percibir. Cuando en la práctica de la observación durante la meditación, usted tiene como objeto de observación los sentimientos y las sensaciones. Usted puede allí mismo darse cuenta como de un minuto al otro, a veces en pocos segundos, un sentimiento o una sensación cambian. Incluso también en la vida diaria, les voy a poner un ejemplo. Usted estaba muy molesto o enojado por algún motivo. Tal vez conversando con la persona con la que vive y contándole un contratiempo que tuvo durante el día. Llama por teléfono un ser querido y le dice, te invito a cenar esta noche, vamos al cine esta noche. ¡Ay, qué bueno, fantástico, sí, fabuloso, dale, sí, de acuerdo y demás! Durante unos poquitos minutos sacaste tu atención del suceso que en el día te había molestado. Mientras sacaste la atención y hablaste con esta tercera persona, te sentías contento, entusiasmado por algo nuevo que ibas a hacer. Cortaste el llamado telefónico y entonces volvés a hablar con quien estaba en casa. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, ya me acuerdo. Y volvés a la situación que tuviste en el día y volvés a sentir el mismo enojo. Y así en cuestión de pocos minutos, tu mundo emocional saltó de molestia, enojos, a entusiasmo, alegría, felicidad. Esa es la impermanencia de las emociones. Pero hay, como les decía, una impermanencia todavía más sutil, que es la que se da en una misma emoción o en una misma sensación. En una sensación dolorosa. Digamos, una acidez estomacal por haber comido de más o algo que no te cayó bien. Obsérvala. Al principio, a primera vista, la sensación parece ser algo estático, inmóvil, continuo y homogéneo, una sensación homogénea que se sostiene a lo largo del tiempo. Pero cuando uno se concentra en el punto del cuerpo donde se está produciendo esa sensación, uno puede darse cuenta que es más bien como una vibración o como una sucesión
de instantes de dolor que incluso a veces es un dolor punzante, a veces es como un latido lento, a veces una vibración más rápida, pero uno puede percibir que hay un momento de dolor y un momento de ausencia de dolor. Y de nuevo aparece otro momento de dolor y otro momento de ausencia, y un momento de dolor y otro de ausencia. Por lo tanto, ese aparente sentimiento o sensación de dolor no es algo estático, ni siquiera es algo permanente, sino que es algo que está naciendo y muriendo, surgiendo y desapareciendo todo el tiempo. Y que aunque la diferencia entre un instante de dolor y el que le sigue sea minúscula, después de segundos, después de minutos, podemos notar la diferencia. Eso es la impermanencia sutil de las sensaciones y los sentimientos. La experiencia de sentimientos agradables se vuelve experiencia de sentimientos dolorosos. Cuando la convivencia agradable con un ser amado hace surgir el apego, entonces en algún momento ese sentimiento que era agradable se convierte en desagradable cuando nos vemos privados de la presencia del ser amado, sea porque desencarna, pero no hace falta que desencarne, puede ser que se haya ido momentáneamente de vacaciones o de viaje y nos vemos temporalmente privados del contacto con ese ser amado, o peor, si ese ser amado nos deja por otro o por otra. Ahí sí que el afecto y el apego no solamente no se transforman tanto en depresión o en tristeza como en el odio más acérrimo al ser que supuestamente amábamos. Allí podemos ver la impermanencia de los sentimientos. Afirmamos entonces, esto es impermanente, esto no es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, esto es vacío. Esto no existe, le quito poder. Observar los sentimientos con atención plena, en vez de desear y aferrarse a ellos, impide que los sentimientos produzcan aflicción. Atención plena o presencia mental es no pensar en el pasado ni en el futuro, sino observar conscientemente el presente. Entonces, ¿a qué conduce la práctica de la observación de las emociones y de las sensaciones? Esa emoción, sin aferrarnos a los sentimientos agradables, sin rechazar los sentimientos desagradables, manteniendo la ecuanimidad ante cualquier tipo de sensación y de sentimiento que surja, nos lleva a no sufrir, a no apegarnos. Y así nos liberamos, creo que del 70% de los sufrimientos. Por ello es tan importante esa práctica. Por medio de la observación de los sentimientos y las sensaciones, se conciencia que son impermanentes, o sea que las sensaciones y los sentimientos son impermanentes, que no proporcionan felicidad real y que no son un yo. ¿Por qué? Que los sentimientos y las sensaciones son impermanentes, ya lo hemos conversado. Tienen un surgimiento y una desaparición. Cambian continuamente e incluso pueden convertirse o dar su origen al sentimiento opuesto. Así que permanentes no son. Por el mismo motivo no son causa verdadera de felicidad, porque no dan ninguna felicidad permanente. Al apegarnos a un sentimiento agradable,
ese sentimiento agradable termina dando origen a uno desagradable, dolor, el dolor de la separación, por ejemplo. Y que no constituyen un yo es también evidente en el hecho de que están continuamente transformándose. No podemos dar real a un sentimiento o a la naturaleza de los sentimientos que es continuamente cambiante. Así que podemos afirmar, yo no soy yo no soy la personalidad, yo soy lo que el ser es. Muy bien, llegamos así al final de la charla de la tarde de hoy. Hemos hablado acerca de los fundamentos de la atención. Allí están viendo ustedes en pantalla la bibliografía, que es muy importante que cuenten con ella, que la estudien. Especialmente les recuerdo que la charla de hoy tiene como material de apoyo el discurso sobre los fundamentos de la atención. Lo van a encontrar en el libro Buddha Dharma, en la sección que se llama Enseñanzas del Señor Gautama. Aparece con ese nombre, Fundamentos de la Atención. Léanlo. Vamos a continuar la semana próxima porque nos faltan 2 fundamentos. Hoy hemos hablado del cuerpo y de los sentimientos y sensaciones. Nos falta hablar de la mente y de los objetos mentales. Con el favor de Dios lo vamos a concluir la semana próxima. Y también es muy importante, más todavía es importante la práctica diaria de la observación consciente. Bien, vamos a concluir haciendo nuestra donación voluntaria y bendiciéndola. Como ustedes saben, en metafísica no se cobra por las actividades, pero el sostenimiento de estas requiere de la colaboración económica de aquellos que nos beneficiamos o que participamos de la misma. Por lo tanto, cada uno de nosotros está invitado a dar lo que pueda, lo que desee, con conciencia de prosperidad. Vamos a bendecir nuestra donación decretando en voz alta. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes hasta la próxima semana, la próxima charla. Y para los que participan diariamente de los servicios de llama violeta y protección o de la práctica de la observación consciente, nos volvemos a encontrar mañana a las 10:30 de la mañana. Aprovecho para saludar a algunos de ustedes que siempre se conectan, como Alfredo Bonilla, Claudia Blanca, Carla Flores, Mirta Gladys González, Nilda Ruiz, Liliana Platero, Cintia Salvatierra, Luz Marina Gutiérrez, Mirta Almirón Veracierto, Sonia Garramuño. Sonia Garramuño está conectada en todas las clases, en todas las actividades de metafísica. Yo no sé cómo hace esta mujer. Está 24 horas con la metafísica. Liz Loza, Jorgelina del Valle, Claudia García y tantos otros. Les mando todos mis cariños. Que tengan muy buenas noches. Si no han cenado, aprovechen para cenar. Comer bien rico, yo voy a hacer lo propio en instantes más. Saludos a